Era la noche de Halloween. El aire estaba cargado de frío y la luna llena bañaba el paisaje en una luz plateada. Un grupo de 5 amigos, ansiosos por emociones fuertes, se reunió en las afueras de la ciudad, donde se extendía un denso bosque conocido por sus leyendas escalofriantes. Decidieron que esa noche sería perfecta para jugar una partida de terror, usando máscaras y trajes para asustarse mutuamente en la oscuridad. Era la oportunidad de probar sus nervios y reírse de quien cayera primero en las bromas. Sin embargo, lo que ninguno sabía era que esta noche las bromas serían mucho más siniestras. «Vamos, chicos», dijo Raúl, el más atrevido del grupo, ajustándose la máscara de monstruo. «Este lugar es perfecto para hacernos saltar del susto». Marta, siempre la más escéptica, rodó los ojos, pero no podía evitar sonreír. A su lado, Esteban, Camila y Joaquín se miraban con complicidad. El bosque oscuro, con sus altos árboles que se agitaban con el viento, parecía un escenario de película de terror. «Ideal. Con estas máscaras vamos a dar el mayor susto de la noche», agregó Esteban mientras levantaba una grotesca máscara de zombi. El grupo avanzó entre risas y bromas, internándose en el bosque. Las hojas crujían bajo sus pies y el viento silbaba entre las ramas. A medida que se adentraban más, el sonido de la ciudad desaparecía y la oscuridad se volvía más densa. Pero entonces, algo cambió. Entre las risas de los amigos, se coló un sonido extraño. Unas risas, pero no eran las de ellos. Marta se detuvo en seco, mirando a su alrededor con una expresión de confusión. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó con un leve temblor en la voz. Camila frunció el ceño y se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sí, es como si alguien nos estuviera siguiendo. Antes de que pudieran procesar lo que ocurría, un sonido más claro y perturbador se unió a las risas: el tintineo de campanas. Las risas, suaves al principio, se volvieron más audibles, más cercanas, y las campanas sonaban como si estuvieran justo detrás de ellos. «Debe ser alguien jugando con nosotros», dijo Joaquín tratando de sonar convincente, aunque su voz traicionaba el nerviosismo que comenzaba a instalarse. Sin embargo, su duda se disipó cuando, entre las sombras, una figura apareció. A unos metros de ellos, un payaso siniestro emergió de la oscuridad. Su sonrisa era macabra, sus ojos brillaban con un fuego extraño, y el sonido de las campanas parecía provenir de las campanillas atadas a su cinturón. «Feliz Halloween, chicos», dijo el payaso, inclinando la cabeza de manera inquietante. «¿Están listos para jugar un juego aterrador?». Los amigos quedaron paralizados por un segundo. El payaso dio un paso adelante, su sonrisa se hizo más amplia y grotesca, y de repente, todo cambió. Las risas se apagaron. El terror real se apoderó de ellos. Raúl fue el primero en reaccionar. «¡Corran!», gritó. Los 5 salieron disparados en direcciones opuestas, el sonido de sus pies resonando entre los árboles. Pero por mucho que corrieran, el tintineo de las campanas los seguía, y las risas del payaso resonaban en la distancia, cada vez más cerca. El bosque parecía crecer a su alrededor mientras Esteban y Marta corrían, esquivando ramas y raíces que salían del suelo como garras. Los gritos de sus amigos se habían desvanecido en la distancia, dejándolos solos con el sonido de sus respiraciones agitadas y el eco constante del tintineo de las campanas. El payaso estaba cerca, demasiado cerca. «No puede ser real», jadeó Marta, aferrándose a un árbol para tomar aire. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de pánico. «Tiene que ser una broma». Esteban, con el corazón golpeándole en el pecho como un martillo, negó con la cabeza. Ya no tenía ninguna duda de que lo que estaban viviendo no era un truco de Halloween. Ese payaso, esa figura que los perseguía implacablemente, no era un amigo con una máscara. Algo más oscuro, más peligroso, se escondía detrás de esa sonrisa macabra. «No es una broma, Marta», murmuró, intentando sonar más calmado de lo que en realidad estaba. «Tenemos que seguir corriendo». Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de las campanas resonó de nuevo, esta vez más cerca,
como si viniera de todos lados a la vez. Marta se aferró al brazo de Esteban con fuerza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor, tenemos que encontrar a los demás. Esteban asintió tratando de mantenerse firme. Sabía que si perdían la calma, estarían perdidos. Miró alrededor, buscando un camino claro, pero el bosque se había vuelto un enredo de sombras y ramas, cada paso más confuso que el anterior. De repente, una risa maligna cortó el aire, una carcajada que parecía venir directamente desde sus espaldas. Ambos giraron la cabeza al mismo tiempo, y allí, a solo unos metros, estaba el payaso. Su rostro iluminado por un rayo de luna, su sonrisa más amplia y perturbadora que nunca. «Vamos, chicos», dijo el payaso con voz burlona. «No se pueden esconder de mí. El juego acaba de empezar». Con un grito de terror, Marta tiró de Esteban y ambos salieron corriendo de nuevo, sintiendo el peso de la desesperación en cada paso. El payaso los seguía, su figura moviéndose entre los árboles con una velocidad inhumana. No importaba cuán rápido corrieran, siempre parecía estar un poco más cerca. Mientras corrían, Esteban empezó a notar algo extraño. Los árboles, las rocas, los senderos, todo se repetía. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable, dando vueltas en círculos dentro del mismo bosque. Cada vez que creían haber escapado, el payaso aparecía de nuevo, más cercano, más amenazante. «¡Esto no tiene sentido!», gritó Marta, deteniéndose de golpe. «No importa cuánto corramos, siempre volvemos al mismo lugar». Esteban trató de calmarla, aunque él mismo estaba al borde del colapso. Sus manos temblaban y su respiración se volvía cada vez más errática. Estaba claro que el bosque no era normal, que algo más estaba jugando con ellos. «Tiene que haber una salida», insistió, aunque no estaba seguro de ello. «No podemos quedarnos quietos. Si lo hacemos, él nos atrapará». Pero justo cuando empezaban a moverse de nuevo, una figura apareció entre los árboles frente a ellos. Esteban sintió como el miedo le paralizaba el cuerpo. Era Camila, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba pálido, sus ojos vidriosos, como si no fuera ella misma. En sus manos sostenía un globo rojo y una sonrisa forzada se dibujaba en su cara. «Camila», susurró Esteban, pero no obtuvo respuesta. La figura de su amiga comenzó a avanzar lentamente hacia ellos, el globo flotando de manera inquietante a su lado. Marta retrocedió, temblando. Eso no es Camila». Esteban no quería creerlo, pero algo en los ojos de su amiga o en la ausencia de vida en su mirada le confirmó que Marta tenía razón. El payaso no solo los perseguía, estaba jugando con sus mentes, manipulando su realidad. «Vengan a jugar conmigo», dijo la figura de Camila, su voz extrañamente monótona, mientras daba otro paso hacia ellos. Esteban tiró de Marta y corrieron en la dirección opuesta, sin mirar atrás. El eco de las campanas y las risas del payaso llenaron el aire de nuevo, haciéndoles sentir que el peligro estaba cada vez más cerca. Mientras huían, algo dentro de Esteban se quebró. Este ya no era un simple juego de Halloween, era una pesadilla que cobraba vida. Si querían sobrevivir, tenían que enfrentarse al payaso. Pero, ¿cómo se enfrenta uno a algo tan monstruoso, a algo que parece controlar su entorno? Las preguntas martillaban su mente, pero no tenía tiempo para pensar. Solo podían correr, aunque cada vez parecía que el final del bosque estaba más lejos. Esteban y Marta corrían sin descanso, pero el bosque parecía volverse interminable, un laberinto de sombras y ramas que cerraban el paso como si los árboles estuvieran vivos, conspirando para atraparlos. El tintineo de las campanas y las risas macabras del payaso seguían persiguiéndolos, y la figura de Camila, o lo que sea que fuera, se desvanecía y reaparecía en los rincones más oscuros, atormentándolos con su presencia antinatural. «Esto no puede estar pasando», susurró Esteban entre jadeos con el pecho ardiendo por la fatiga. «Este bosque no tiene fin. Es como si estuviéramos atrapados en otro lugar». Marta, con lágrimas en los ojos, tropezó y cayó de rodillas al suelo. Esteban la ayudó a levantarse, pero la desesperación en su mirada era innegable. «No puedo más, Esteban», murmuró ella. «No importa cuánto corramos, siempre volvemos al mismo sitio. No sé qué está pasando, pero no podemos huir para siempre». «No lo sé, Marta. No sé qué hacer».
Esteban miró a su alrededor, con la sensación creciente de que el tiempo también se había detenido en ese lugar. Era como si el bosque estuviera fuera del mundo real, como si hubieran cruzado a una dimensión diferente. De pronto, un crujido en las hojas a su izquierda los hizo girar la cabeza al unísono. Entre las sombras, una figura emergió lentamente. Era Joaquín, pero al igual que Camila, algo en él estaba mal. Sus ojos vacíos y esa sonrisa antinatural en su rostro le helaron la sangre. Llevaba otro globo rojo que flotaba a su lado de manera inquietante, como si fuera un trofeo de su captura. «Joaquín», susurró Marta, dando un paso hacia atrás. «No puede ser». «Vengan», dijo la figura, imitando la voz de su amigo. «El payaso quiere jugar más. No pueden escapar». Esteban sintió un nudo en el estómago. Esto no era solo una persecución, era una cacería. Y ellos eran las presas. Sabía que si se quedaban ahí, si permitían que el terror los paralizara, terminarían igual que Camila y Joaquín. Estaban siendo absorbidos, convertidos en parte del retorcido juego del payaso. «¡Corre!», gritó Esteban, tomando de la mano a Marta y arrastrándola lejos de la figura de Joaquín. Ambos corrieron, pero las risas del payaso llenaban el aire como un eco infernal. Ahora estaba claro que no solo era una criatura física. Su presencia impregnaba cada rincón del bosque, como si él mismo controlara el entorno. Las campanas repiqueteaban más fuerte, resonando en sus oídos como una sentencia de muerte. «No podemos seguir así», gritó Marta. «Tiene que haber una salida». Pero a cada paso, los árboles se cerraban más. Las sombras parecían devorarlos, y el sonido del payaso acercándose era imparable. Entonces, de repente, Esteban se detuvo, jadeando por aire, y miró alrededor, intentando pensar con claridad a pesar del caos. Tal vez no se trata de correr, Marta. Tal vez se trata de enfrentar esto». Marta lo miró como si estuviera loco. «¿Qué estás diciendo? Ese payaso es una pesadilla. No podemos enfrentarlo». Pero Esteban estaba empezando a entender, al menos una parte. El payaso jugaba con sus mentes, los manipulaba como piezas de un tablero. Cuanto más huían, más atrapados quedaban en su juego. El verdadero terror era psicológico, y si querían sobrevivir, tenían que romper las reglas del payaso. «Piensa», dijo Esteban, «cada vez que corremos, volvemos al mismo lugar. Él está controlando todo. Si no jugamos su juego, tal vez podamos encontrar una salida». Marta lo miró con duda, pero la desesperación en sus ojos pronto se transformó en determinación. «¿Qué propones?», preguntó, temblando. «Si dejamos de huir, si lo enfrentamos directamente, quizás podamos romper este ciclo». El plan era suicida, pero era lo único que les quedaba. Ambos sabían que no podían seguir corriendo eternamente. Las risas del payaso y el tintineo de las campanas los envolvían, cada vez más cercanos, como si el tiempo se estuviera agotando. Tomados de la mano, Esteban y Marta se volvieron hacia la oscuridad, hacia las risas siniestras que los rodeaban. Y entonces, sin más, se detuvieron. De pie, en medio del bosque, dejaron de correr, dejaron de luchar contra el miedo. El payaso apareció entre las sombras. Su rostro pintado de blanco brillaba en la penumbra y su sonrisa grotesca se ensanchó cuando vio que habían dejado de huir. «Así me gusta», dijo con una voz gutural y burlona. «Finalmente entienden. Ahora el juego puede continuar». Esteban y Marta se miraron. El miedo seguía ahí, pero una nueva resolución había nacido. No sabían cómo terminaría esto, pero estaban dispuestos a enfrentarlo. El payaso dio un paso hacia ellos, sus campanas tintineando suavemente, y el aire a su alrededor parecía vibrar con maldad, pero en lugar de huir, se plantaron firmes. «Ven por nosotros», dijo Esteban, sus palabras resonando en la oscuridad. «Aquí estamos». El payaso se detuvo, sorprendido por la audacia de su desafío. La sonrisa en su rostro tembló por un segundo, y en ese breve instante, el control que parecía tener sobre el bosque comenzó a desvanecerse. Las sombras a su alrededor vacilaron, como si el poder del payaso hubiera disminuido. Pero la verdadera batalla aún estaba por comenzar. El payaso los miró con esos ojos vacíos.
su sonrisa torcida comenzando a desdibujarse. Las campanas dejaron de sonar por un instante, el aire se congeló y las sombras del bosque se estremecieron como si algo estuviera a punto de romperse. Esteban y Marta mantenían sus posiciones, desafiantes, aunque el miedo seguía retorciéndose en sus entrañas. Sabían que ya no podían retroceder, así que han decidido jugar de verdad, ¿eh? La voz del payaso resonó como un trueno en la oscuridad, pero ya no sonaba tan burlona, más bien irritada. ¡Qué interesante! Vamos a ver cómo termina esto. El payaso dio un paso hacia adelante, su cuerpo deformándose ligeramente como si no perteneciera del todo a este mundo. Su ropa colorida parecía arrastrarse detrás de él, y su rostro, ese rostro pintado que antes era solo grotesco, ahora parecía una máscara que escondía algo mucho más siniestro. Esteban tragó saliva, pero no apartó la mirada. Tenía que mantener la calma. Sabía que el payaso se alimentaba del miedo, lo usaba como su arma más poderosa, y en el fondo comenzaba a creer que, si no les mostraban más miedo, quizás podrían ganar. «¡Ya basta!», gritó Marta, adelantándose un paso. Su voz temblaba, pero su determinación era evidente. «Deja de jugar con nosotros». El payaso soltó una carcajada, tan fuerte y resonante que los árboles mismos parecían vibrar con ella. «¿Dejar de jugar?», repitió, moviéndose con una ligereza antinatural hacia ellos. «Pero el juego apenas comienza, y yo siempre gano». Esteban sintió cómo el frío aumentaba a su alrededor, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Sabía que, en cualquier momento, el payaso podría atacar, hacer algo mucho peor que simplemente perseguirlos. Pero había una sensación, una intuición que crecía en su interior. Si seguían firmes, si no huían, podría haber una oportunidad de escapar. «No, no ganas», dijo Esteban, su voz firme. «No jugaremos más. Si este es tu juego, lo terminamos aquí». El payaso se detuvo de golpe. Su sonrisa se desvaneció lentamente. Hubo un silencio sepulcral en el bosque. Un silencio tan profundo que ambos jóvenes sintieron que incluso sus corazones habían dejado de latir por un segundo. «¿No van a jugar?», repitió el payaso, su voz ahora vacía de emoción, como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Marta y Esteban intercambiaron una mirada rápida. Sabían que estaban apostando todo en este último movimiento, pero si el payaso controlaba el bosque, tal vez también dependía de que ellos siguieran siendo parte de su juego macabro. Si se negaban, tal vez podrían romper el ciclo. «Ya no somos tus juguetes», dijo Marta, dando un paso al frente. «No vamos a correr más. No puedes obligarnos a jugar». El payaso, con sus campanas colgando, dio un paso más cerca, y por un momento, su rostro cambió. Las sombras en su cara se retorcieron, y por debajo de la máscara de pintura y deforme sonrisa, Esteban creyó ver algo monstruoso, algo mucho más oscuro que un simple disfraz de payaso, algo que no pertenecía a este mundo. «No pueden escapar», gruñó el payaso, ahora con una voz cargada de furia. «Este bosque es mío. Ustedes me pertenecen». Pero en ese momento, algo extraño comenzó a suceder. El suelo bajo sus pies vibró suavemente, como si el bosque mismo estuviera despertando de un largo letargo. Las sombras, que antes parecían controlar los movimientos de los jóvenes, ahora se agitaban erráticamente, como si estuvieran perdiendo su forma. Esteban sintió que el control que el payaso ejercía sobre el lugar comenzaba a desmoronarse. «No te pertenecemos», afirmó Esteban, con una confianza renovada. Marta, quien hasta hace poco había estado al borde del pánico, también se plantó firme. Sentía el miedo aún, pero ahora sabía que lo que fuera que controlaba al payaso, lo que sea que hubiera atrapado a sus amigos, solo tenía poder si se dejaban vencer. El payaso, visiblemente frustrado, avanzó hacia ellos en un movimiento veloz, pero algo lo detuvo. De repente, el suelo bajo sus pies pareció resquebrajarse, y las campanas que antes resonaban tan fuertes, comenzaron a sonar más débiles, como si la fuente de su poder se estuviera agotando. «No pueden hacer esto», gritó con furia. «No pueden romper las reglas». Pero las reglas habían cambiado.
Marta y Esteban no iban a seguir el juego, no bajo las condiciones del payaso. «Este es el final», dijo Marta, con una voz clara y decidida. Con un último gruñido, el payaso intentó dar otro paso, pero esta vez fue como si algo invisible lo detuviera. Las sombras alrededor de él se arremolinaron, comenzando a devorarlo, arrastrándolo hacia el suelo. Su risa, antes tan estruendosa, se fue apagando hasta convertirse en un susurro mientras desaparecía en la oscuridad. Y luego, el bosque quedó en silencio. El aire se aclaró, y las ramas que antes parecían atrapar a Esteban y Marta se abrieron, revelando un camino que no habían visto antes. Era como si el lugar mismo hubiera cambiado, liberándolos del juego retorcido del payaso. «¿Lo logramos?», preguntó Marta, aún en estado de shock. Esteban miró a su alrededor, sintiendo una extraña calma. Sabía que no estaban completamente a salvo, pero el payaso ya no tenía control sobre ellos. «Creo que sí», respondió soltando el aire que había estado conteniendo. «Pero tenemos que salir de aquí antes de que algo más cambie». Ambos corrieron hacia el nuevo sendero sin mirar atrás, y aunque el eco de las campanas aún podía oírse en la lejanía, supieron que, por esta vez, habían escapado del monstruoso juego. La pesadilla del payaso había terminado, pero el bosque nunca sería el mismo.